su artículo de hoy en Excelsior, nuestro compañero y amigo Carlos Ornelas, especialista en educación, nos dice que observamos una erosión gradual de los órganos del Estado causada por la incapacidad del gobierno para ejecutar sus tareas con firmeza y certeza en bastantes áreas, entre ellas en la educación. Carlos, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, estimado Pascal, muy bien. Buenos días a ti también. Un abrazo y saludos al auditorio. ¿Por qué te parece así en el caso de la educación, Carlos? Bueno, este es en las encuestas, casi todas las encuestas, el nivel de popularidad del presidente sigue siendo muy alto, alrededor del 60%, pero la calificación a su gobierno es muy baja. En algunos casos es desastrosa la cuestión de salubridad y todo. En las mismas encuestas que surgen ahí. Y Jürgen Habermas, este filósofo, el más chico o el descendiente de la Escuela de Frankfurt, acuñó el concepto de crisis de legitimación o de legitimidad a partir de la idea de Max Weber de que la confianza es el principio de la legitimidad. Pero Habermas nos pone a la plaza pública, a la prensa, en aquel entonces era más que nada prensa y televisión, radio y televisión, pero ahora también las redes sociales, como el lugar donde se genera o se descree de estas cosas. Entonces aquí hay una aparente contradicción. No creo que el presidente tenga crisis de legitimidad, pero tampoco que su gobierno sea eficaz. Y agarro el caso de la educación, como tú lo señalaste, y señalo tres postulados que el presidente abogó por ellos en su reforma de 2019 al artículo tercero constitucional. Dice, el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y se reconoce su contribución a la transformación social. Esto no lo cité ahorita, lo que sigue no lo cito, pero viene también en el artículo tercero y tendrán derecho a capacitación y formación permanente. Y los planteles educativos constituyen el espacio fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tiene muchas otras cosas, pero estos tres puntos están en contradicción con la gestión gubernativa. Suprimió las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Entonces, el interés superior de la niñez es un canon que no tiene efectividad. Abarrota alabanzas a los maestros, al magisterio, porque es lo que sucede, el presidente los alaba cada ratito, pero para capacitación, que es el derecho que estableció en la Constitución este gobierno, la transformación, le destina 85 pesos al año para cada ¿Qué se maestro. puede hacer con Cuando 85 pesos para capacitar a un maestro? es una buena pregunta. Me gustaría que la contestaran en la Secretaría de Educación Pública, pero no tocan estos temas. El, Bueno, la secretaria no el, da entrevistas. Ya ves que por una sí, entrevista que dio en la que no supo contestar la pregunta ya no responde nada. ya no da preguntas. Sale mucho, visita escuelas, en los boletines de la SEP aparece siempre foto sonriente y todo. Tiene más visibilidad que la que tenía la maestra Delfina, Ujú. pero en efecto, no de entrevistas. Y yo creo que hasta se hinca para que no le invite el presidente a las mañaneras. Pero bueno, es parte. Entonces, no creo que le interese. Y la última contradicción de que el espacio fundamental para la enseñanza y el aprendizaje es el aula, con el nuevo proyecto, el marco curricular que está planteando la Secretaría, primero en los documentos de trabajo y luego en el acuerdo del 19 de febrero, es trasladar el sanctum de la educación, como le decía Torres Bodet, que es el aula, a la comunidad. O sea, que la comunidad participe, tenga influencia está desde siempre, desde el siglo XIX. La cosa es que ahora se quiere desplazar este santum hacia allá, que el conocimiento comunitario o comunalista sea igual o más importante que el conocimiento escolar o científico o positivo. Entonces, tal vez la transferencia de fondos a las familias vía las becas que tiene ahí el gobierno
palíe un poco la cuestión de las estancias infantiles, pero doblegó a la norma. Y también con las escuelas de tiempo completo. Es una falsedad que con nuestra tu escuela es nuestra y transfiriéndole fondos a los padres de familia, se va a recuperar el tiempo completo, porque las plazas de los maestros, ni modo que la paguen los padres de familia, qué va a pasar con las horas extras. Hay un montón de complicaciones laborales, pero más importante son las cuestiones de la enseñanza. ¿Qué va a pasar? Antes estaba establecido, tenían deportes, cuestiones artísticas, actividades culturales, clases de ajedrez o de otras cosas que hacían que la comunidad infantil estuviera ahí presente y convivieran más allá de las reuniones en el aula tradicional, donde en la mañana la escuela es aburrida y que escribir los resúmenes, contestar las tareas, decir lo que hacen los maestros, lo dicen los maestros, pero en las tardes, ya después de la comida, que era eso, para muchos era la más importante, sobre todo en zonas muy deprimidas del día, o en algunos casos señala un estudio, era la única que tenían ahí. Era lo importante era la convivencia, el aprendizaje, el desarrollo emocional, la convivencia social entre los infantes. Y eso se acabó. Entonces, pues sí, concluyo que la población mantiene la confianza en el presidente López Obrador, pero la plaza pública, que es el concepto, o la opinión pública, el concepto habermasiano, desautoriza a su gobierno. No hay crisis de legitimación en este sentido clásico, pero al no haber eficacia gubernativa, pienso, encamina el país a la bancarrota. Mucho Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles y muy poca capacidad para administrar salud, la violencia persiste, la inseguridad y las cuestiones en educación, que pues para fines prácticos nadie ve ningún progreso. Pues ahí está, Carlos. Le recomiendo a nuestra audiencia que te lea Legitimidad y Crisis, se titula tu artículo de hoy en Excelsior, y como siempre, agradecido con que nos acompañes los miércoles, querido Carlos. Un abrazote y Gracias, gracias. Ahí está. felicidades por las vacaciones. Todavía nos vemos la semana que viene. Perfecto, perfecto. Abrazo, Carlos Ornelas, todos los miércoles aquí en el programa.